El fútbol, como la vida, siempre da revancha. En estos ejemplos veremos que hay veces que es mejor no jugar con el karma. Iniciamos nuestro recorrido con lo ocurrido en un amistoso donde Diego Carlos, defensor del Aston Villa, le daba un topetazo a Openda. El delantero del Leipzig se iba a tomar revancha. No solo iba a marcar un gol, sino que a la pasada se lo iba a comentar al brasileño, que cayó en la trampa y fue expulsado. Bienvenidos al extraño mundo de Jack Grealish. En un derbi de Birmingham, las cosas se pusieron calientes rápidamente, ya que un hincha rival ingresó al campo de juego y fue directo a golpear al talentoso mediocampista. Esto no iba a quedar aquí. En un partido de más que 3 puntos, más que un clásico, era un pleito vital para el ascenso. Sobre el final, Grealish se toma la tan ansiada revancha y anota el gol de la victoria. Un mes después, el Aston Villa ascendería a la Premier League. Quien no quiso ser menos fue Neymar, quien en su vuelta al Santos no nos ha dado mucho de qué hablar, pero sí esta divertida escena en el campeonato paulista donde el ex Barcelona se dirigía a lanzar un córner y el público comenzó a gritarle de manera acalorada. Aparentemente le cantaban sobre su exnovia, a lo que el delantero respondió de la manera menos pensada, con un gol olímpico impresionante. Luego del partido comentó que el remate fue buscado. La cuestión es que no debes meterte con Neymar porque pasan estas cosas. Otro con quien no debes meterte es con Leo Messi. Ya le han mojado la oreja varias veces y siempre es el mismo resultado. Previo a la semifinal de la Champions League del 2015, Manuel Neuer comentó en conferencia de prensa sobre Messi diciendo: "Debemos mostrarle quién es el jefe". Y sí, al día siguiente vimos quién es el jefe. Messi destrozó al Bayern y también a la pobre cadera de Jerome Boateng. Ahora hablemos del caso de su máximo rival de los últimos tiempos, a Cristiano Ronaldo. Nunca le molestó que le griten Messi, Messi en sus partidos. De hecho, le ha dado fuerzas y tomárselo como ingrediente para poder estimular su juego. Previo a un partido de la selección, por supuesto que se lo cantaron. El bicho respondió con gestos antes del partido y durante respondió con goles. No con uno, ni con dos, sino con un brutal hat-trick. Al parecer, a esta leyenda nada le incomoda. Quien sí tuvo un momento de incomodidad fue Antonio Rudiger, uno de los futbolistas más bromistas del planeta, quien en el Mundial de 2022 se burló de este jugador japonés. Lo que jamás imaginó fue que ese mismo rival le marcaría un gol minutos después y que Alemania quedaría afuera de la competencia en fase de grupos. Si esto te pareció mucho, espera a ver lo ocurrido en el clásico de la Madonina. Inter le ganó al Milan y se lo festejó de una manera bastante inapropiada, ya que colocó una camiseta con sus colores por encima del escudo del Milan, burlándose así de su clásico rival. Pero las cosas no iban a quedar así. Meses después se jugaría el otro partido de la Serie A. Matteo Gavia le da el triunfo a los rosoneros y por supuesto se iban a acordar de aquel episodio. La respuesta fue la misma, es que la venganza se sirve en un plato frío. Otro clásico que siempre se pone caliente es el de Paraguay. El portero de Olimpia se burló del delantero que falló de muy mala manera el penal. Sin embargo, el 9 se la bancó y no le dijo absolutamente nada. Se tragó la bronca y esperó el momento indicado. En el segundo tiempo dispara a portería y no solo anota el gol, sino que recuerda aquel episodio. Sin comentarle nada, con hechos le dijo mucho más. La siguiente revancha no se realizó en unos minutos, sino que pasaron 6 meses. Nos remontamos al año 2008. En una serie picante de la Copa Libertadores, un joven Radamel Falcao le entró muy duro al defensor de San Lorenzo, quien rápidamente salió en busca del colombiano.
Es que Méndez sabía muy bien lo que le había ocurrido. Sufrió la rotura de su rodilla en aquella acción. El gallego se recuperó y meses después esperó el momento para vengarse. Sobre el final del encuentro por el torneo argentino, volvieron a verse las caras ambos futbolistas y el defensor lo fue a buscar y lo encontró. La patada en la espalda con intención de lastimarlo es algo poco visto en los últimos tiempos. Quien no quiso quedarse atrás fue el brasileño Antony, un jugador de pocas pulgas. No le cobraron una falta y se las agarró con en línea. Como no le puede pegar, se desquitó con lo que tenía más próximo: darle una dura patada al rival y, por qué no, enfrentarse al gigante Lewis Dunk. ¡Qué valentía! Otro que fue valiente es el talentoso Cole Palmer, quien era una de las grandes promesas que tenía el Manchester City. Con Pep Guardiola jugaba poco y nada. El jugador quería irse a préstamo, pero el DT le comentó que debía irse vendido o quedarse y prácticamente no jugar. El enganche recaló en Chelsea, donde no para de brillar y ganar títulos internacionales, como así también de anotarle al City y recordarles que lo dejaron ir equivocadamente. Continuamos en la Premier League en el partido de Bridgestone y Tottenham. Pasó de todo. En primera instancia, Maupay convierte un gol y festeja lanzando un dardo imaginario al blanco. Aparentemente se quiso burlar de James Maddison, el 10 de los Spurs, que siempre festeja de esa manera. El inglés se lo recriminó y luego su equipo se encargó del resto. Brendan Johnson y Richarlison se burlaron del franco-argentino tras anotar sus goles. Aunque no lo crean, esto no iba a terminar en el campo sino fuera, cuando Maddison quedaría afuera de la convocatoria de la Eurocopa. Maupay se burló de él, así que aún no sabemos quién ganó realmente. Si creías que esto era mucho, es porque aún no hablamos del difícil Zlatan Ibrahimovic. Un rival le pisó la cabeza y eso no iba a quedar así. El sueco lo fue a buscar, no solo lo encontró una vez, sino que en el área lo midió y le dio un artero codazo en la cabeza, quedando así saldada su cruel venganza. Recordemos que el sueco sabe karate, así que mejor no pelear con él. Inglaterra también nos dejó esta perla. Mikel Arteta era ayudante de Guardiola en el City y, por lo visto, no se llevaba bien con De Bruyne, con quien terminó peleándose en pleno encuentro por una pelota. El público del Arsenal se embroncó con el belga, quien en el siguiente partido se iba a tomar revancha anotándole un par de goles hermosos. No sé ustedes, pero yo con este tipo de jugadores tan talentosos no me metería. Ni mucho ni menos me metería con un equipo completo. No se le olvidará jamás. Estamos hablando del lateral Layvin Kurzawa, quien jugó en el PSG y Mónaco y quien festejó la clasificación de Francia a la Eurocopa Sub-21 en el minuto 87 del partido ante Suecia. Luego del gol se dirigía directamente a sus rivales para dedicárselos en la cara, pero su burla ante la mirada de los jóvenes suecos duró solo un minuto y después tuvo que beber de su propia medicina. Los suecos le devolvieron el gesto con gol, una vuelta olímpica y una selfie en el vestuario, todos imitando su burla. Al parecer, Kurzawa entendió de qué se trata el karma. En nuestro último caso, les sonará el siguiente apellido. 2 décadas antes de la llegada de Erling Haaland al Manchester City, hubo otro Haaland, llamado Alf-Inge Haaland. El primer encontronazo entre Haaland padre y Keane fue el 21 de septiembre del 97, en un Leeds contra el Manchester United. El irlandés se metió en el área rival, perdió la posición y le tiró una patada artera al noruego. Karma instantáneo, se rompió él mismo los cruzados. Desde el piso, retorciéndose de dolor, levantó la mirada y se encontró con Haaland,
quien le recriminaba que dejara de simular. Para el segundo round hubo que esperar 4 años, hasta el 21 de abril de 2001. Haaland, sin lugar en el Leeds, se había marchado a Manchester City. Minuto 80, el derbi con el United. Estaba empatado 1-1 y ambos jugadores quedaron enfrentados en el medio del campo. El noruego llegó primero y punteó la pelota y sintió que un rayo le atravesaba la rodilla derecha. Eran los tacones de King. Había esperado lo suficiente, recibió su justa recompensa. Él me jodió y mi actitud es ojo por ojo, confesó el irlandés en su primera biografía. Los roles se habían invertido y en este caso fue Haaland el que miró al cielo y se encontró con la furia de su rival. Desde aquel entonces tuvo 4 operaciones y unos pocos minutos en cancha antes del retiro.